La Casa de San Martín de Porres, como siempre, al servicio de nuestros hermanos necesitados. Ayúdanos con donaciones de ropa, medicinas, juguetes, materiales escolares, útiles de aseo, pañales para niños y ancianos, alimentos de primera necesidad. Visita nuestras tiendas de souvenir en la Casa de San Martín de Porres, Girón Callao, 535 en Lima. Teléfonos 423-0705 y RPM numeral 96 10 80 322. Y en el convento de Santo Domingo, primera cuadra del Jirón Camaná, antes de ingresar al museo. Gracias por su generosa colaboración. Nuestro querido Santo Moreno corresponda a su amable generosidad. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la red de Sodomco. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Giebamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También nos están sintonizando en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Aimatagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. También tenemos los aplicativos móviles y también la página web de Radio Santa Rosa. Los invitamos a compartir siempre este programa. Rosa María Palacios ya está desde su cuarentena. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos nuestros oyentes en todo el Perú y en el mundo? Estamos transmitiendo, como saben ustedes, desde casa, justamente para cumplir de la manera más estricta posible con el protocolo de cuarentena, para obviamente no propiciar contagios entre los periodistas, que también tenemos que cuidarnos. Él ya les ha contado varias veces, tenemos un equipo mínimo en cabina que está perfectamente aislado y cumpliendo con sus medidas de higiene y seguridad, y nosotros desde casa, la mayoría, haciendo nuestro trabajo, teletrabajo, pero haciendo nuestro trabajo. Y quiero empezar esta mañana, vamos a ir sobre eso seguramente en un momento, hablando sobre la oración del Papa, dado que somos una radio católica y una radio pastoral. Lamentablemente ningún canal de televisión transmitió este momento, que ha sido un momento muy emotivo. A las 12 del día en Roma, 6 de la mañana en Lima. Ustedes saben, a las 12 del día en la Iglesia Católica es tradicional el rezo del Ángelus. Antes del Ángelus y antes del Rosario, el Papa pidió que se rezara un Padre Nuestro de forma ecuménica, es decir, apelando a todas las iglesias cristianas, apelando a todos aquellos que reconocen en Cristo a su Salvador,
pidiendo que recen la oración que Él nos enseñó. Estamos hablando de una, ustedes se imaginarán, comunidad gigantesca de cristianos en el mundo entero. Por supuesto, otros líderes religiosos de otras iglesias también se han unido a esta oración. Un sencillo Padre Nuestro, pero que fue antecedido de unas palabras del Papa, siendo esto el don de la misericordia a Dios. Como nosotros sabemos, el Papa Francisco ha hecho la misericordia uno de los signos de su papado, también pidiendo sobre todo por las personas que están en la primera línea ayudando a los demás, ¿no? Médicos, enfermeras, policías, militares, laboratoristas, en fin, todas las personas que están poniendo por delante su vida. También no hay que olvidar a los sacerdotes y religiosas que justamente por sus tareas pastorales han puesto en primera línea su vida y están pagando un precio muy alto porque están pagando con su vida el servicio que vienen dando. Acá en Lima amanecía, yo me he amanecido, seguramente tú también, Abel, amanecía mientras el Papa hablaba en la televisión y yo veía cómo iba amaneciendo mientras se realizaba esta oración. Luego comenzó el Ángelus con una introducción porque hoy día es el día de la Anunciación. Así es, la Anunciación. Así es una fiesta importante. Para los que no son católicos, les explico, es el día en que el Arcángel Gabriel cita a la Virgen María, que dice que va a ser madre. Es una fiesta muy importante porque de ella se deriva buena parte del Ángelus que rezamos hasta hoy. Y en esa fiesta ha querido el Papa que pidamos también a la Virgen, a Cristo, que nos ofrezca realmente su misericordia y ayude a la población a poder salir adelante en esta pandemia. Una lástima que los medios de comunicación peruanos no hayan pasado este momento, porque en realidad pocas veces se ve en esta situación de solicitar a todas las iglesias del mundo, no solamente a la católica, se unan en oración para conseguir realmente que Dios nos escuche. Y esto plantea, por supuesto, como decíamos ayer con el padre Javier, muchas preguntas que ustedes deben tener en este momento, como por ejemplo, ¿dónde está Dios? En unos minutos vamos a hablar con Raúl Tola, él está en España. Hoy la España se levanta trágica. El número de muertos ya es superior al de China. Italia lidera en este momento el conteo terrible y trágico de muertes. Lo seguía China, el lugar donde se origina la epidemia, pero en este momento España acaba de superar a China. Todo el mundo mira con terrible preocupación lo que está pasando en los Estados Unidos, donde el número de contagios se ha disparado de una manera brutal. El gobernador de Nueva York, el señor Cuomo, decía: el Estado federal, el gobierno federal me ofrece, a través de FEMA, que es la agencia para desastres, 300 respiradores. ¿Qué hago con 300 o 400 de respiradores? ¿Qué hago con 400 respiradores si necesito 4.000 o 3.000? Esa es una pregunta que también tenemos que hacernos en el Perú. Sin embargo, acá tenemos varias ventajas que yo sí quiero resaltar. La primera ventaja es que se han tomado medidas muy temprano. Advertidos como estábamos de lo que está pasando en España y en Italia, hemos entrado en cuarentena casi con España. Ya tenemos 10 días, España tenía 4 más, pero ellos tenían todo el contagio italiano, todo el mismo foco del brote que ellos generaron. Por lo tanto, habiendo entrado tan temprano, en efecto, vamos a tener ahí una menor propagación de la enfermedad, o esperamos que así sea, si es que todos cumplimos con quedarnos en casa. La segunda ventaja es el verano. En el verano la gente tiene una distancia física justamente por el calor, que hace que el contagio sea menos, y además porque los colegios públicos no habían empezado en el Perú cuando se declara la cuarentena, ni tampoco las universidades. Sabemos que la gente joven no es la que fallece, pero sí es la que contagia. Esas ventajas han sido importantes en los números que se están viendo hoy. Que no son gratos, porque para nadie es grato tener 7 fallecidos, todas las vidas son importantes y cuentan. Pero el número de contagiados está incrementando de poquito en poquito. No tenemos estas curvas que vuelan como un cohete que se dispara a la luna, como está pasando en los Estados Unidos,
donde el presidente Trump, igual que el presidente Bolsonaro, igual que el presidente López Obrador, porque este no es un problema de derecha o de izquierda, cuando se es populista da lo mismo de dónde eres, negando la situación, están negando una situación que va a poner en riesgo no solo la vida de sus nacionales, sino la vida de la humanidad, porque va a llegar un punto en que nosotros, por ejemplo en el Perú, vamos a tener que prohibir los vuelos de los Estados Unidos, es que ellos no controlan su epidemia. Este es un problema muy grave para el mundo, esperemos que en las próximas horas comience a tomar medidas sobre eso. En este contexto, el Congreso del Perú quiere reunirse el día jueves, físicamente, 130 congresistas. Se les ha dicho que no lo hagan, que trabajen virtualmente. La Junta de Portavoces se puede reunir fácilmente a través de un Zoom. No utilizo el Zoom, estamos utilizando el Skype. Es cuestión de aprender a usarlo. Entiendo que cuesta. A mí me cuesta mucho porque, claro, no soy nativa digital. Para mis hijos es más fácil. Estoy sufriendo mucho para aprender a hacerlo, para poder dictar clases en la Universidad Católica. Me cuesta mucho colgar los contenidos, sí, cuesta. Pero hay que aprender a hacerlo. Por otro lado, sí es posible tener en una sesión de Zoom, por ejemplo, a 130 personas. Se puede tener a 200 personas. Hay que tener orden, por supuesto, todo el mundo, el que habla, ¿no es cierto?, habla y el resto escucha, no se hablan unos encima de otros, pero sí funciona. El asunto es que esto no solamente es por su propia salud y la de su familia, es por la proliferación del contagio y el pésimo ejemplo que dan. Lo que tienen que hacer es tener una sesión virtual en la cual deleguen facultades legislativas para aquello que corresponda. En otras materias, en realidad, el Poder Ejecutivo puede seguir dictando medidas con decretos de urgencia porque estamos en una urgencia, nunca una urgencia tan grande como esta. Entonces, no hay nada más que hacer por ahora. No es que no queramos tener un Congreso, lo que queremos es un Congreso que no contagie a los demás, una enfermedad que está contagiando de una manera severísima en el Perú. Entonces, algunos medios están tomando medidas. Acabo de leer al director de contenidos de RPP, señor Tittinger, diciendo que si el jueves el Congreso se reúne, no van a enviar periodistas a cubrir el evento porque no quieren contagiar a sus trabajadores. Creo que tiene toda la razón. Es decir, no quieren exponer a trabajadores a aglomeraciones de personas están físicamente sentadas una al lado de la otra, porque eso es un caldo cultivo. Basta con que uno esté enfermo para que enferme a todos, incluidos al personal en galerías que van a estar también ahí. Entonces yo espero que ese ejemplo sea imitado por otros medios de comunicación y que esto no se cubra sino de manera virtual, dando ejemplo de lo que debería estar haciendo el Congreso en este momento. Estamos en una situación muy difícil, contando las cifras de Italia, las cifras de España, los problemas en Estados Unidos, en Brasil, en México, y acá se les ocurre reunirse. Todas las asambleas legislativas del mundo donde se han tomado medidas severas están suspendidas. Justamente el problema grave que enfrenta hoy día España es no haber tomado medidas el 8 de marzo. ¿Qué pasó el 8 de marzo? Día Internacional de la Mujer. La enfermedad ya tenía cientos de diagnosticados en España. ¿Qué pasó? Permitieron que se jugaran 2 partidos de fútbol a estadio lleno, permitieron una marcha de 120.000 mujeres, permitieron además una concentración de los partidarios del partido Vox. El contagio, como hoy día, a 25, bueno, ahí se apilan los muertos. ¿De dónde creen que se contagiaron todas esas personas el 8 de marzo? ¿Dónde están hoy los que se contagiaron y que contagiaron a otros? Están en las cifras de defunción. Entonces, no se puede generar aglomeración. Si algo hemos aprendido de esta gripe, es que el problema es la velocidad del contagio. Y que algunas personas, no todas, pero algunas personas que tienen su sistema inmunológico débil, sobre todo las personas mayores, van a morir. Ese es el problema. Entonces tenemos que hacer cosas extraordinarias porque son tiempos extraordinarios. El Congreso no puede reunirse.
porque les hace daño a ellos mismos, por su salud y por la salud de todo el país. Entonces, alguien tiene que hacer, el presidente del Congreso, espero, entrar en razón. No hay problema que el presidente del Congreso se reúna con el presidente de la República a 2 metros de distancia, ¿no? En una sala amplia donde cada uno con una mascarilla pueda hablar. Pero lo que sí tenemos que propiciar es la comunicación que nosotros estamos teniendo en este momento. ¿Qué estoy usando yo? Estoy usando el Skype para que no se sature, porque tenemos problemas de saturación. Estoy usando una línea fija para comunicarme con ustedes. Usen su línea fija, o sea, todavía existen. Y no se le pierde ahora la línea fija porque esa no la usa nadie. Entonces hay que ingeniarnos de tal manera que podamos seguir trabajando, porque el país tiene que seguir trabajando desde casa, cumpliendo las normas. Hoy día cumplimos 10 días encerrados, Abel. Así es, 10 días, 10. Yo me paro en la ventana a ver el cielo y de repente pasa alguien y me sorprendo, ¿no? Y veo un ser humano distinto a los miembros de mi familia. Pero hace 10 días que estoy encerrada acá, sin salir. He salido 20 minutos una vez el día domingo de Nazgo, punto, no he salido más. Entonces, yo creo que si estamos haciendo este esfuerzo, y como decíamos ayer, esto se va a prolongar, se tiene que prolongar, entonces hay una controversia que creo que yo es inútil, ni siquiera deberíamos estar discutiendo. El Congreso tiene que cambiar de actitud y entender en qué momento vive, y los congresistas tienen que tener algún grado de, digo yo, capacitación en materia sanitaria. O sea, hay este escándalo que hemos tenido esta semana. Es lamentable que bajen a una persona del avión para que el congresista suba con sus familiares, ¿no? O sea, nadie le pide a los congresistas que hagan sacrificios más allá de toda carga soportable, ¿no? Pero tampoco puedes desembarcar a una persona que está en un volumen humanitario, ¿no? Por otro lado, querer reunirse en un plenario que tiene que traer a muchos de provincias, cuando están prohibidos los viajes interprovinciales, además. ¿Que vamos a poner aviones para que vengan a Lima? Es inaceptable. Tienen que hacer este esfuerzo de capacitación. Yo estoy segura que hay profesionales que puede el Congreso contratar, capacitar a los congresistas que tienen asesores múltiples y técnicos para que les enseñen a usar el Zoom, el Hangout, el Duo, Jeans. Hay tantas aplicaciones en este momento, Zoom, la que quieran, para que se puedan reunir virtualmente y puedan discutir las cosas que tienen que discutir. Nadie niega eso. No sé si sobre ese tema hay preocupación en el público, Abel. Sí, Rosa María, sí, están, bueno, acá la pregunta es, ¿cuántos días nos vamos a quedar? Y también hay mucha gente que está diciendo que es una necesidad, es una obligación quedarnos más días, Rosa María, porque si no, el día que termina la cuarentena, conociéndonos, vamos a salir a festejar, a celebrar. Mira, y hemos retrocedido totalmente. Así es. Hay que mirar el calendario. Supongamos que el gobierno dice una semana más. Y nos quedamos hasta el 6 de abril, el lunes. Esa semana es la Semana Santa. Y ya tiene de por sí 4 feriados. Entonces, ¿qué va a pasar en Semana Santa si estamos sin cuarentena? La gente va a salir a socializar. Y lo que tú tienes que impedir es la socialización. Ese es el problema más grave. Los colegios no pueden empezar. Así es, Rosa María. Va a pasar que vamos a hacer lo que está haciendo China probablemente, que ya hay una especie de cuarentena autoimpuesta. Wuhan en este momento está volviendo a la normalidad, pero está volviendo a la normalidad con estrictas medidas de distancia física. La gente está saliendo casi exclusivamente a trabajar con distancia física, pero no a divertirse, a entretenerse, no a fiestas, no a una yunza como había el sábado pasado, no a ninguna celebración que implique conglomeración. Entonces, ese es un dato muy importante. Lo decía ayer el padre Javier. O sea, declararon medidas de distanciamiento social en Italia, cuarentena, pero la gente salía a tomarse un café. Uh-huh. Y ahí se contagió.
Claro. Lo mismo en España. En España todo el mundo se le dijo que se lave las manos, que guarde distancia. Pero en España, que tienen el mismo espíritu que nosotros, el espíritu latino, salían pues a divertirse también. En ese contexto es muy difícil controlar una pandemia. Hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya una cura, y el mundo entero, los científicos del mundo entero están trabajando en eso, no hay forma de volver a la normalidad anterior. Esa pérdida es algo que todos tenemos que comenzar a procesar. O sea, nuestra vida no va a ser igual que antes en los próximos meses. Tal vez sea mejor para algunos, pero no va a ser igual. Que viajar, por ejemplo, no va a ser una práctica tan común como lo ha sido en los últimos años para todos. Subirse a un avión hoy va a ser un acto casi extraordinario. Incluso, pongo un ejemplo, imagínate tú una región del Perú, por ejemplo, no sé, Arequipa, no tenga un solo caso reportado de coronavirus. Ya su población pueda salir, reiniciar sus clases escolares, etcétera. Pero va a tener casos importados, es decir, de otras regiones le traen casos. ¿Qué hacer ahí? Tienes que cerrar la ciudad para poder seguir viviendo. Así ¿Te das es. cuenta? Igual piénsalo a nivel del Estado. Imagínate que en el Perú llegue un día, ojalá que no sea lejano, y no se reporte un solo caso nuevo de coronavirus. Es lo que está pasando en China. ¿De dónde vienen los casos nuevos? Vienen en los aviones. Entonces, la persona que entra a China hoy, obligatoriamente hace cuarentena de 14 días en un establecimiento separado. Y se le hace la prueba de coronavirus llegando, y aún cuando él dé negativa, hace de todas maneras la cuarentena. Así es. Rosa María. Ya no vamos a viajar. O sea, si tú tienes que invertir en un viaje 14 días de cuarentena, ya no vas a viajar por placer. Vas a viajar porque estás regresando a tu lugar de origen, porque ahí estás trabajando, etc. Rosa María. Otro tema importante de debate para hoy, Ajá. muy importante, el problema de las pruebas. ¿Sí? Rosa María, El Perú antes... ha comprado 1.400.000 pruebas rápidas. El doctor Ernesto Bustamante, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, dice que esas pruebas rápidas no detectan el virus y ha pedido que no engañen al pueblo. Esta pregunta se le planteó ayer al ministro Víctor Zamora. ¿Okay? Y además no solamente esto, sino que el señor Bustamante ha señalado que el presidente Vizcarra tiene que detener la compra. Claro, el señor Zamora respondió muy diplomáticamente diciendo que invitaba al señor Bustamante a incorporarse al grupo de expertos, pero el doctor Hermano Huerta ha terciado hace unas horas, creo que ha terciado bien, porque nos ha dicho lo siguiente anoche. Hay un malentendido, dice el doctor Huerta. Es cierto, la prueba comprada, esta prueba rápida, no detecta el virus, pero es muy útil para estudiar la distribución de casos de infección en la comunidad, que es complementaria con la prueba molecular que sí detecta el virus, que también se va a usar. Sería un error anular la compra porque privaría de un útil instrumento. Aparentemente esta prueba no detecta, pero aparentemente descarta. Vamos a ver cuál es la calidad de esta prueba. Lo que dice el doctor Huerta es que no se puede dejar de usar las dos. Y eso implica que vamos a tener que aprender mucho sobre análisis molecular, pero sí es importante tener estos datos médicos a mano. No es que la prueba no sirve, sirve para otras cosas, pero sí sirve y que es un instrumento útil, es lo que están diciendo Así es. en este momento los expertos, que no tiene que ser rechazado de plano, ¿cierto? Lo que dice es el doctor Huerta es que existen en el mercado varias pruebas moleculares que detectan rápidamente el virus. Perú debe, además de las serológicas que se han comprado, es otro tipo de pruebas, invertir también en las moleculares. Rosa María. Moleculares y serológicas. Rosa María, ¿me escuchas? Sí, acá estoy. Y ya estamos conectados con Raúl Tola desde España, que ha tenido la gentileza de atendernos. Ok, simplemente
para terminar la explicación, lo que se detecta en la prueba serológica es a la persona que ya tuvo la infección, no al virus, sino a la infección. Eso permite contar el número de personas infectadas y saber geográficamente dónde se encuentran. Esa es la diferencia. Pero bueno, vamos con Raúl, que está ya en la línea. Raúl, muy buenos días. ¿Aló, Raúl, nos escuchas? Raúl, sí, ya. Rosa María, ¿me escuchas? Ahí estamos. Ahora sí, creo que voy a tomar el teléfono para escucharme. Ahora sí, ahora es muchísimo mejor. ¿Aló? Sí, te escucha Rosa María. Raúl, entiendo que hoy han amanecido, por supuesto, ustedes con muy malas noticias. El conteo de personas fallecidas en España supera ya a China. Y muchos se preguntan, si han hecho una cuarentena severa, ¿por qué está sucediendo esto? Pues esto era lo que se esperaba que ocurriera en realidad, Rosa María. España registra, como dices tú, un nuevo pico de fallecimientos y de contagios. Son 3.434 hasta hace un rato fallecidos, lo que ha hecho que supere a China. No alcanza a Italia, que tiene más de 6.000 fallecidos. Solo 738 en las últimas 24 horas, 47.600 contagios, pero también 5.367 curados. ¿Por qué te digo que era lo que se esperaba? Porque se espera que hoy sea el día del pico máximo de gravedad del coronavirus. Es decir, los estadísticos del gobierno dicen que a partir del día de mañana esta famosa curva tendría que comenzar a bajar. El número de fallecimientos tendría que comenzar a disminuir y el número de curaciones tendría que comenzar a aumentar hasta que, se crucen y hasta que el virus, como ha ocurrido ahí en China, esté controlado. Pero sí, esto era algo que se había venido diciendo. España está registrando además una curva más pronunciada que Italia, lo que ha llamado muchísimo la atención, y lo que ha hecho al gobierno ampliar el tiempo de la cuarentena, ¿no? Este llamado estado de alarma, se ha prolongado hasta el 11 de abril, en parte también para seguir controlando el coronavirus. Claro, ahora, para que quede claro para nuestros oyentes, ¿el estado de alerta es el equivalente a un estado de excepción peruano, o sea, es equivalente al estado de emergencia? Lo que pasa es que aquí hay 3 estados, son el estado de alarma, el estado de emergencia y el estado de sitio. O sea, el estado de alerta es un estado menor que el de emergencia y el de sitio, que son los dos que existen en el Perú, ¿no? Pero digamos que son situaciones de excepción los 3, ¿no? Así es. Sin embargo, todavía el control del orden interno no está en manos de las Fuerzas Armadas, digamos. No está en manos de las Fuerzas Armadas, las policías. Lo que pasa es que aquí se ha respetado a partir del momento que el gobierno lo ordenó, la verdad con bastante rigurosidad, por lo menos en las zonas de mayor afección, ¿no? Por ejemplo, Madrid es un pueblo fantasma en este mismo momento, y entonces la policía se basta para tomar el control de las calles. Es una situación, digamos, distinta a la del Perú. Yo creo que aquí lo que hay que entender es que nosotros, aquí en España, de alguna manera estamos adelantados en el tiempo a Perú, ¿no? Nosotros estamos entre 5 y 6 días adelante a lo que ha ocurrido en Perú. Lo que se está viendo es que efectivamente ha sido una situación muy dramática, una situación que no se previó en un momento. Hay muchas críticas al gobierno, pero la oposición le ha ofrecido una tregua política al gobierno y está actuando, por supuesto, no faltan algunas críticas, pero está actuando en alianza con el gobierno en este momento, ¿no? Eso también yo creo que tendría que ser un buen aprendizaje. Así es. Tú lanzabas un video en La Mula hace unos días cuando empezamos en el primer día, en el primer día donde la gente sí efectivamente no entendía qué pasaba y salía a la calle y qué sé yo, urgiendo a los peruanos a que cumplan con severidad, con rigor, el estado de emergencia y el toque de queda que se tuvo que decretar posteriormente. Pero señalabas que uno de los problemas más graves que está pagando hoy España es lo que pasó el 8 de marzo. El domingo 8 de marzo se permitió una marcha de 120.000 personas, 2 partidos de fútbol, una concentración política. Es probable que esos actos tengan como consecuencia lo que estamos viendo hoy en el número de fallecimientos. Sí, ese fue el día, parece, en el que se dispara el número de contagios de coronavirus, ¿no? Además de esas cifras que las digo en la columna, que has repetido muy bien, ¿Aló? ¿Aló? Sí, acá estoy.
Espérate, Rosa María, parece que tenemos algún problema con la comunicación. Sí, un segundito, ahí está reconectando. Es difícil en estos días conectarse bien. Por si acaso, para los que no saben, también hay muchos libros de Raúl Tola que usted puede leer. Sí, ya retomamos, Rosa María. Raúl, la respuesta la podrías volver a repetir, por favor. Sí, lo que sí, cómo no, por supuesto. Bueno, lo que te decía Rosa María es que efectivamente ese 8 de marzo se señala como el día digamos, del coronavirus aquí por las cifras que tú repites. Muy bien, lo de la manifestación de 120.000 personas, la manifestación de Vox de 9.000 personas, los 2 partidos de fútbol profesional. Tengo una cifra que no he podido confirmar, pero parece que a lo largo de Madrid se jugaron 4.000 partidos no profesionales de fútbol. Entonces, claro, al mantener la normalidad de la vida, por supuesto, la cercanía entre las personas, los roces, eso hizo que solo ese día se duplicara el número de contagios de coronavirus y luego se comenzara a ver esta crecida exponencial, ya en términos porcentuales, de los contagios, ¿no? Como te digo, ayer se han registrado 47.600 contagios. Solo el día de ayer eso supuso un incremento del 20% de los contagios. Entonces, estamos hablando pues de una progresión increíble, ¿no? Y que se señala ese día efectivamente como el del comienzo de lo peor del coronavirus. Esto también ha estado mal para los peruanos, por cierto. Se ha registrado el 5º muerto en la comunidad peruana aquí en España. Justo ahora más temprano hablé con el embajador, me contó que la comunidad de peruanos solo en Madrid sube a 100.000 personas. Me dijo que las embajadas de toda Europa estaban tratando de prodigarse para tratar, digamos, de ayudar a nuestros compatriotas en lo que fuera posible. No estaban haciendo distingos entre legales e ilegales, estaban atendiendo a todos los que se presentaran. Y que solo en España cerca de 1.500 personas se habían quedado varadas, es decir, no habían podido volver al Perú. Hubo un vuelo de Iberia, no sé si lo recuerdan, que llegó al Perú vacío con la idea de llevarse ciudadanos españoles o traerlos aquí de vuelta a España. Pues ese vuelo volvió vacío también, porque el cierre de las fronteras, según me han explicado, implica que no hay gente que entra ni sale, a pesar de que el avión aterrizó. Y una cosa en la que me han insistido es que digamos, desde el punto de vista de las autoridades, se comprende el malestar ocasionado por esta situación. Todo el mundo quisiera estar viviendo esta cuarentena con sus familias, pero que lo que ocurre con las personas que vuelven en estos momentos al Perú, si pudiesen entrar, sería que no irían a una cuarentena en sus casas, sino a centros de reclusión sanitaria, que lo mejor es mantener a las personas en los lugares en los que se encuentran durante los 15 días o el mes que le reste, digamos, a la pandemia, sí, para reducir los riesgos, como mencionabas tú, de contagios exportados, Raúl, o importados. Sí. No, lo que te decía, lo que se ha hecho en el Perú es que solamente entran vuelos al grupo aéreo número 8, es decir, a una instalación militar. En este momento está saliendo un vuelo con británicos que han sido repatriados por su gobierno, son relaciones de Estado a Estado, y se toman medidas sanitarias estrictísimas. Incluso los que son repatriados a Perú van inmediatamente a hoteles que el Estado o ha conseguido, digamos, por donación o está pagando, y estas personas no pueden salir de sus cuartos. Se les da un baño y un cuarto y se les pone 3 comidas diarias y no pueden salir 14 días. Tampoco es grato, pero es la única forma de no tener casos importados, que es uno de los problemas más graves que está teniendo China en este momento, que ya está saliendo adelante, pero tiene casos importados. También puede ser peligroso. Lo mismo va a pasar con todos los países, en realidad, que están haciendo grandes fronteras sanitarias hasta que esto se calme. Pero España parecía más acelerado, ¿no es cierto?, que Francia o que el Reino Unido, que recién ha tomado medidas severas ayer. Sin embargo, estos resultados, tú me decías, se esperaban, pero se espera que en 2 días esta curva caiga. Que hoy es el pico máximo, como te digo, ¿no? España tiene la curva más pronunciada de todos los países que han registrado coronavirus. Ese es el gran temor que ha habido, ¿no? Incluso es más pronunciada que Italia, si uno mira las estadísticas. No se ve todavía qué va a ocurrir con los países en los que los gobiernos no han tomado las precauciones que ha tomado España, quizá un poco tardías,
como ha ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos, como ha ocurrido con el caso británico, que es un caso que digamos, ha sido muy criticado el gobierno de Boris Johnson, digamos, tanto que ha terminado por doblegar esta cuarentena selectiva que planteó el gobierno de Johnson hasta que estableció una cuarentena generalizada como la de todos los países que están en esta situación, y por no mencionar Brasil, que es también un país, con una situación sanitaria muy compleja, sobre todo a partir de las posiciones de Jair Bolsonaro, que está enfrentado con 21 de los 27 gobernadores de sus estados, porque los gobernadores tienen una postura mucho más, delicada, mucho más preventiva de toda la situación del coronavirus, mientras que Bolsonaro hace unas horas dijo que era una fiebrecita. Sí. Y el otro caso que no hay que dejar de mencionar también es el de México, ¿no? Donde el presidente López Obrador se toma fotos abrazándose con todas las personas que quiere y también con las personas que no quieren. No, pero lo que es interesante de este fenómeno político es que no importa que seas derecha o de izquierda, el populismo es igual, son regímenes populistas, entonces no es un problema ya ni siquiera ideológico, están en negación, entonces como están en negación no aceptan ninguna medida que pare la economía del país, porque efectivamente esto va a golpear la economía peruana y la economía de España sin duda. Me imagino que hay mucha discusión sobre el paro que va a haber. España ha salido ya de una crisis económica grande. ¿Qué preocupaciones escuchas en las calles, bueno, no estás en las calles, pero digamos, en la media a la que estás expuesto en este momento en España? El pronóstico más negativo es que la economía española caerá 9%. Y que rebotará hasta igualar el cero, digamos, el próximo año, ¿no? O sea, caerá en estos meses 9 puntos y el próximo año subirá 9 puntos. O sea, en 2 años no habrá crecido. Hay mucha preocupación por esa parte, ¿no? Y me mencionabas el tema de estos gobiernos en negación. Es bien interesante también porque hay que tomar en cuenta que no es solamente que el coronavirus ataca por igual a países de derecha e izquierda, ataca por igual a personas con dinero y sin dinero. El día de hoy se ha revelado que el príncipe Carlos de Inglaterra tiene coronavirus. Y en estos últimos días hemos visto que muchas personas muy conocidas y con mucho dinero aquí en España también fallecían por el coronavirus. Quizá la más conocida, la mamá de Miguel Bosé, Lucía Bosé, que falleció hace un par de días. Así que bueno, eso es un tema que hay que tomar en cuenta. Antonio Muñoz Molina ha publicado un artículo muy interesante el día de hoy en El País, que dice que lo que está haciendo el coronavirus es de alguna manera poner las cosas en su lugar, ¿no? Poner por delante a la ciencia, poner por delante a la razón, porque claro, si no se sigue a la ciencia y la razón, te mueres. O sea, estos gobiernos populistas tipo Trump, tipo Bolsonaro, lo que han hecho es engañar, emplear técnicas de fake news y de alguna manera engañar a la población para obtener sus votos. Pero el virus no lo puedes engañar, pues el virus está ahí, te va a matar, así trates, digamos, de emplear esas técnicas de distracción. Gracias. Bueno, también hay que decir que España también, además del lamentable número de fallecidos, también tiene hasta el momento un número muy importante de recuperados, de personas que ya han sido identificadas como que pasaron la infección y que ahora son inmunes. Entonces, eso también puede ser una esperanza, da cierta tranquilidad de que hay un grupo de personas que ya se puede reincorporar a la vida porque ha podido pasar la enfermedad. ¿Hay cifras sobre ya enfermos recuperados? Se calcula que hay 5.350 curados, un poco más, 5.367. Y respecto al tema de las pruebas, yo tengo tres amigos, que han sido ya sometidos a las pruebas de descarte de coronavirus. 2 de ellos han dado positivo al coronavirus. Y a todos ellos les han hecho la doble prueba. Bueno, en realidad no la doble prueba, porque entiendo que lo que ocurre es que primero te someten a esta prueba que está siendo puesta en discusión en el Perú. La serológica. Y si sale negativa te vuelven a hacer la otra prueba. Pero si sale positiva ya te tienen pues testeado, ¿no? Lo que pasa es que la prueba rápida, como su nombre lo indica, permite un registro mucho más acelerado de la población. Pero a todos les han hecho la doble prueba y es con la segunda con la que se hace el descarte definitivo, ¿no? Y luego, hay escenas francamente escalofriantes que se están viendo aquí en España, que tienen que ver con las decisiones de las autoridades, en muchos casos desesperadas para tratar de suplir la falta de infraestructura y los problemas sanitarios que una
enfermedad de esta naturaleza, que una pandemia de esta naturaleza despierta. Y FEMA, que es el gran centro de convenciones de Madrid, que es el lugar donde se hace Arco, donde se hace la feria de turismo, Arco es la feria de arte, está siendo empleado como un enorme hospital de campaña. Hay una nave inmensa, seguramente muchos de tus oyentes han visto la fotografía, con camas separadas con una distancia de 2 metros a la redonda entre cama y cama para que los pacientes estén ahí. Y otra cosa que es muy importante, muy impactante, es que una pista de patinaje en un centro comercial muy importante aquí en Madrid está siendo empleada como morgue. Es decir, los cuerpos van ahí. Es tristísimo, porque ese es un sitio que ha sido siempre un sitio de alegría, de niños. Yo he ido a patinar y la verdad es que es tristísimo que esa pista de patinaje, claro, en la lógica de la situación de guerra, es el sitio que tiene más frío. Y es el único sitio donde puedes disponer de cadáveres hasta que puedas entrar a los crematorios. Pero yo siempre he considerado, por lo menos siempre se nos ha dicho, que España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa. Y simplemente ya se está desbordando. Hemos visto también imágenes de enfermeras enseñando a confeccionar tu ropa de protección con bolsas de plástico. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, el mejor sistema sanitario de Europa completamente desbordado también. Eso lo decía también en la columna a la que haces referencia, porque efectivamente España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, a pesar de que en los últimos años ha habido muchas críticas al gobierno del PP por la política de privatización sanitaria, ¿no? Lo que ha hecho que se reduzca el número de camas, por ejemplo, en Madrid, a pesar de que aumentó la población en toda España, ¿no? 1 millón de personas en toda España. Pero de todas formas es un sistema sanitario impresionante, con mucha infraestructura, con mucho personal muy capacitado, con personas muy actualizadas, que hacen muchísima investigación. Bueno, si este sistema se ha visto desbordado, como se ha visto desbordado, con turnos continuos de 10 horas, con personas, las imágenes son impresionantes de las personas una al lado de otra, con unas especies de máscaras gigantescas, porque no pueden tener la distancia que hace falta. Yo me pregunto qué podría pasar si se disparase, como se ha disparado aquí en España, la pandemia en el Perú, ¿no? Y por eso yo en esa columna decía que me parece que las medidas tomadas por el gobierno, anticipándose a lo que puede ser, digamos, el despegue exponencial de la pandemia, han sido muy acertadas. O sea, solo hay 270 camas de UCI. Ese es el problema. De UCI para coronavirus. No hay 240 para todo el resto del Perú, porque hay otras enfermedades también. Pero 270 camas con ventilador mecánico para 270 enfermos. En este momento hay 17, pero si se dispara, y si se disparan las cifras, evidentemente va a haber un porcentaje de gente que tiene que ser hospitalizado. El problema es hasta dónde dar. Ese es el problema más grave. En realidad, lo que se ha explicado aquí es que, creo que lo has comentado tú también en alguna de tus columnas, que las medidas que se han tomado de emergencia para enfrentar el coronavirus no son porque el coronavirus mate más que la gripe, aunque parece haberse demostrado que el porcentaje es un poco más alto, a pesar de que hay una discusión también estadística, porque se tiene una contabilidad precisa de las personas que mueren, pero no se lleva una contabilidad precisa de las personas que se contagian. Bueno, en fin, estas medidas no son tomadas por esa lógica, sino más bien por el temor de que un sistema de justicia, de sanidad colapse. Porque efectivamente, si es el 2% de, en este caso, 50.000 personas, el que tiene que ir a la UCI, estamos hablando pues de un montón de gente. O sea, mucha más gente que camas hay aquí en España. Y sin duda que las 250 camas de Perú, ¿no? Claro, tienes a 2.500 y no hay 2.500 camas. Ese es el problema. Entonces, la gente que llega a UCI a tiempo, la mitad se salva. Pero si no puedes llegar a UCI, porque no hay, entonces te vas a morir. O sea, igual llegando a UCI puedes morir, por supuesto, y de hecho estamos viendo gente que ha muerto en UCI. Pero los que pueden llegar y son atendidos y salen adelante, se demoran 2 o 3 semanas en salir del respirador. Y ese es un respirador que en 2 o 3 semanas no se puede usar para otro paciente.
ese es el problema. El problema de esta enfermedad es la velocidad del contagio, no la enfermedad en sí misma. Son despachados en 24 horas, ¿ah? O sea, estás 24 horas en la UCI, te dan una medicina que se usa para la malaria. Así es. Y cuando ya te ven estable, cuando ven que está bajando la fiebre, cuando ya no te ven tan mal, inmediatamente te llevan a tu casa, te devuelven a tu casa, porque claro, esa cama la necesita otra persona, una persona que quizá está en un estado peor que el tuyo. Lo que pasa es que acá en el Perú se nos ha explicado que hay dos tipos de pacientes, si quieres. El paciente que necesita oxigenación, que en realidad ese paciente lo sacas, como tú dices, muy rápidamente adelante, porque hay que subirle el nivel de oxígeno, pero sin respirador. Y hay el paciente que sí necesita respirador. Ese es el crítico, ese es el que está en UCI, ese es el que se demora más en salir, porque no hay respiradores. Ahora, hemos visto en España, y espero que acá también se copie pronto la iniciativa, que a falta de respiradores se están haciendo impresiones 3D de respiradores para justamente suplir la carencia, ¿no? ¿Qué noticias tienes de eso? Porque he visto varias iniciativas y casi todas españolas. Sí, efectivamente ha habido iniciativas. Hubo mucha polémica además porque hubo una de las primeras iniciativas que fue denunciada por la empresa que tenía la patente de los respiradores por hacer estos respiradores en 3D, pero ahora lo que se está haciendo es tratar de estrechar, digamos, las relaciones, los vínculos en la Unión Europea para presentar un frente conjunto al coronavirus, para, en primer lugar, tratar de hacer una adquisición masiva de estos implementos médicos que hacen falta, aunque también el gobierno de España ha hecho una compra masiva, y luego, a iniciativa de Pedro Sánchez, lanzar un nuevo plan Marshall para rescatar a Europa de los efectos del coronavirus, es decir, el plan Marshall que les permitió salir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, están, digamos, equiparando los impactos económicos de la Segunda Guerra Mundial con lo que estamos viviendo ahora. Claro, y además por una cuestión que también va a afectar en los próximos años. O sea, España, Italia, Francia, son países que viven del turismo, son países que tienen una cuota muy importante de su PBI basada en el turismo. Nadie va a ir si esos países no están libres de coronavirus, porque, como decíamos hace un momento, nadie va a ir a hacer 14 días de cuarentena para entrar a un país de visita, ¿no?, de paseo. Entonces, ese plan pasa por la erradicación de la enfermedad. También es importante que es que se debate mucho si esta va a ser la única cuarentena que vamos a hacer, y la mayoría de opiniones dice que no va a ser la única cuarentena que vamos a tener que hacer, porque las personas que no nos contagiemos de coronavirus en esta cuarentena, probablemente lo hagamos más adelante. Entonces se espera que en octubre haya que hacer una segunda cuarentena. Eso es un pronóstico, por supuesto, si sale la vacuna antes, no se tendrá que hacer, pero bueno, todo está, digamos, en veremos, ¿no? Hay ahí muchas cosas que podrían influir también en los resultados económicos y en el desarrollo de la pandemia. Así es. En China están teniendo lo que se llama la segunda ola, es decir, todos los que son inmunes, ya bueno, son inmunes, pero los que no, y no habiendo vacuna, hasta que el 60% de la población no haya sido contagiada, la población sigue siendo vulnerable. Y eso pasa en los rebaños. No tienes que inmunizar a todos ni vacunar a todos, pasa con que lo hagas con un porcentaje bastante alto. Pero estamos muy lejos de que el 60% de la población haya sido expuesta a la enfermedad. Entonces, las pruebas estas serológicas, las que están trayendo, sirven para eso, para ver qué porcentajes de la población han hecho la infección, aunque no detecte el virus, pero sí detecta la infección. Eso es lo importante. Así que vamos a tener que tener paciencia, como tú dices. Qué bueno que nos vimos en febrero, Raúl, porque probablemente no nos volvamos a ver, si no es a través del Skype y la línea telefónica, hasta dentro de muchos meses, cuando esto haya pasado, pero esperemos que pase. Dime, sé que hay muchos esfuerzos en Europa en investigación. ¿Qué noticias hay sobre eso? Sobre vacunas, sobre tratamientos, sobre algo que traiga un poco de esperanza. Bueno, se dijo que ya se estaban haciendo pruebas en seres humanos de una primera vacuna, ¿no? Como comprenderás, todos los países con posibilidades de investigación, lo está haciendo Corea del Sur, lo está haciendo China, lo está haciendo Japón, España, Alemania, Francia. Todos los países están poniendo mucho empeño, Holanda me parece que también, están poniendo mucho empeño en tratar de sacar lo antes posible una vacuna. La última noticia que escuché es que este proceso de desarrollo de la vacuna,
me parece que incluso lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, que este proceso de desarrollo de la vacuna no tenía precedentes, es decir, que era mucho más veloz que los anteriores. A pesar de eso, estos son procesos que tardan mucho, no son procesos inmediatos, normalmente tardan 1 año y medio. Si aquí es 1 año, se habrá ganado, digamos, el 30% del tiempo. Otra cosa, Rosa María, que no quería dejar de mencionar, ya que hablábamos de las cosas que no se saben que ocurrirán, de los imponderables vinculados con el coronavirus, es que hasta ahora no se tiene bien comprendido cómo funciona el contagio del coronavirus, en el sentido de que no se sabe hasta dónde es inmune la persona que queda contagiada de coronavirus. Claro. Sí se estima que la persona contagiada por coronavirus será menos, digamos, afecta a desarrollar formas graves de coronavirus, pero no está seguro que sea una inmunidad absoluta. Así es. Todavía no se sabe por el momento, o sea, si se comportara como otros virus, sí, ¿ok? Como los virus que nos dan de niños, ¿no es cierto? Pero hay 2 casos en China aparentemente de repetición, pero que están bajo estudio, porque la explicación es que la primera que tuvieron fue un virus, sí, pero no el coronavirus. Entonces todavía todo esto es una enfermedad muy nueva, no tiene ni 90 días, entonces claro, el mundo entero está haciendo investigación y como dice la Organización Mundial de la Salud, esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad, la velocidad a la cual se ha generado conocimiento, pero tampoco se puede saber todo tan rápido. Por el momento se presume que estás inmunizado, porque así se comportan los virus, pero como tú dices, no estamos seguros del todo. Bueno, Raúl, muchas gracias por esta conversación, te hemos quitado bastante tiempo, espero que no se vuelvan locos en casa. He visto que tus libros están a disposición de los lectores durante esta cuarentena. Sí, la editorial Alfaguara está tomando la iniciativa de poner muchos libros electrónicos gratuitos, sale uno por día. Me parece que los míos no están, pero hay una iniciativa importante, hay libros de Renato Cisneros, libros de Gastón Acurio, algún libro de Gustavo Rodríguez también. Yo creo que es un magnífico pretexto la cuarentena para ponerse a leer, ¿no? Así es, y para todos los que no han leído, La favorita del Inca, muy recomendable porque es como de espías, o sea que también es entretenida para estos días. Flores Amarillas, que es una de las que más le gusta a Raúl, y en fin, yo estoy segura que Alfaguara en algún momento las va a poner también para todos los peruanos, porque la gente pide algo que leer, ¿sabes qué? Salirte de las 24 horas de la televisión prendida con las peores noticias del mundo, ¿no? Entonces para eso sirve la literatura, para llevarnos a veces a mejores lugares. Bueno, cuando no puedes salir a la calle, no hay nada mejor que el mundo interior, ¿no? Así es. Y bueno, cuéntanos algo más. Entiendo que tú estás trabajando, Raúl, en la Fundación Vargas Llosa. Vargas Llosa está residiendo en España. Hay cierta preocupación por su salud. ¿Qué noticias tienes? Bueno, él tiene 84 años, él está haciendo cuarentena también, es lo que tengo entendido, ¿no? Yo he entrado a trabajar en la cátedra Vargas Llosa como director adjunto, y lo que ha ocurrido ayer es que el proceso de formalización de la cátedra ya salió, digamos, la cátedra ha estado mucho tiempo bajo el paraguas de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y el día de ayer se ha liberado. Y hoy día habrá un nuevo directorio entre los patronos de la cátedra para que ya sea, digamos, una entidad independiente. Pero sí, efectivamente, lo poco que he podido saber, porque también esto es una cosa muy privada, es que efectivamente él está haciendo su cuarentena como cualquier persona, porque claro, a partir de teniendo 84 años ya es considerado un paciente de riesgo, ¿no? Así es. Es población de riesgo y hay que cuidarse muchísimo. Bueno, cuídense mucho en casa, cuiden a los niños y estemos en contacto, Raúl, para cualquier cosa. De todas maneras, Rosa María, un gran saludo. Gracias, Casi, gracias a ti. Ha sido Raúl Tola desde Madrid, desde la cuarentena en Madrid. Abel, creo que tenemos que hacer una pausa a estas alturas, ¿verdad? Y Rosa María, nos vamos a la pausa y retornamos con el último segmento. Un poco de agua, ya regreso. Gracias, Raúl Tola, muy amable. Gracias. Hasta luego.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Tierra Santa, tras los pasos de Jesús, del 18 al 23 de septiembre del 2020. 9 días y 8 noches en Tierra Santa. Visitaremos Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Acre, Galilea, Tiberias, Nazaret, el Monte de los Olivos, Belén, Getsemaní, Ciudad Vieja de Jerusalén, Eicarén, Masada y Mar Muerto. Informes y reservaciones al 555-3878, anexo 101. WhatsApp 959-679-662. Quirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa te lleva a Tierra Santa. Inscríbete ya, cupos limitados. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa. A ver si me bajas un poquito el volumen, Eduardo. Se está acoplando. Por favor. Ahí estamos mejor. Bien, en Lima, Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios son las emisoras dominicas del Perú. También en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Huancayo, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua, nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y estamos conectados también a través de la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, bien, adelante, te escuchamos. Muy buenos días a todos los que se unen en este momento. Hemos estado conversando largo desde Madrid con Raúl Tola, viendo la situación de España, donde esperamos que efectivamente el pico más alto termine hoy, la curva de personas fallecidas comience a bajar. Está parando justamente estas grandes reuniones masivas el día 8 de marzo, este domingo fatídico en realidad para España, que genera un número increíble de contagios y que, claro, a los que ya han logrado después de esa fecha hacer la enfermedad, en algunos casos pues se ha disparado el número de fallecidos. Como explicamos y explicamos muchas veces, el problema con esta enfermedad no es su letalidad, es menos letal tal vez que algunas otras gripes, que algunos otros virus también. El problema es la velocidad del contagio y la saturación del sistema sanitario. Es decir, si 50.000 personas se contagian de gripe y 2.500 van a ir a cuidados intensivos a lo largo de un año, el sistema puede perfectamente soportar eso. Pero si eso sucede 2 días, el sistema no lo puede soportar. Ese es el problema grave que tiene este tipo de contagio. Es muy contagiosa, velozmente contagiosa. El contagiado sano, a su vez, contagia sin saber que está contagiando. Quería regresar al tema de las pruebas porque creo que se ha armado una gran polémica. Y en esto siempre el doctor Elmer Huerta nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque es muy útil conocer la información científica. Acá hay varias respuestas sobre estas pruebas rápidas. Hay
dos tipos de pruebas, por lo que nos están explicando. Las pruebas moleculares y las pruebas serológicas. Entonces, hay que ir despacio para entender este tipo de información. El doctor Bustamante, que es una autoridad en la materia, ha dicho que las pruebas serológicas, o las llamadas pruebas rápidas, producen falsos negativos que no valen la prueba a usarse. Y por lo tanto, si van a producir falso negativo, el falso negativo es una persona que le dice usted no está enfermo, cuando sí lo está, entonces no vale la prueba a usarse. ¿Por qué? Porque, señala el doctor Bustamante, la prueba serológica no detecta el virus. ¿Sí? Pero ¿qué dice el doctor Huerta? Que es interesante. Dice que hay un malentendido y que es verdad. La persona, en efecto, no se le detecta el virus. Se detecta a la persona que tuvo la infección, no al virus. Eso permite contar el número de personas infectadas y saber geográficamente en dónde se encuentran. Es decir, la prueba serológica lo que busca es la huella de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa seguir las huellas de la enfermedad? Por su velocidad de contagio. En pruebas serológicas hay una población donde no hay coronavirus, significa que esa población no se infectó. Y al no estar infectada está libre de toda posibilidad de contagio. Ha dicho también el doctor Huerta que existen en el mercado varias pruebas moleculares, no solamente una, que detectan también rápidamente el virus. La prueba molecular que se ha estado usando en el Perú no es rápida, demora 2-3 días el resultado. Hay otras pruebas moleculares que sí detectan rápidamente el virus que están en el mercado. Lo que recomienda el doctor Huerta es que el Perú debe, además de las serológicas que ya se compraron, invertir también en estas moleculares rápidas. Es decir, tener pruebas de los dos tipos. Como decíamos con Raúl, si en una prueba de coronavirus serológica te da positivo, bueno, estás con la enfermedad, no hay discusión. Si te da negativo, te hacen la prueba molecular. Claro, ustedes dirán, ¿por qué no la hacen de frente a la prueba molecular, que es la que saca? Porque la serológica es más rápida, por esa razón. Simplemente es para descartar los que sí son. ¿Te da positivo? Entras en el grupo de los que sí son. Y muy rápidamente puedes tener un número de personas contagiadas ya identificadas. Pero, evidentemente, si hay sospecha, la persona que hace negativo tiene que pasar a la prueba molecular, es la segunda prueba. Esa es la idea. Creo que es una cuestión importante que los científicos expliquen las razones, se pongan de acuerdo, nos digan exactamente qué es lo que se puede usar y lo que no se puede usar. Hay también otras explicaciones. Lo que dice el doctor Huerta es que el virus está en la nariz desde el día 1. O sea, el día 1 que te contagias, el virus se va a la nariz. Y la prueba molecular genética la descubre a partir del día 5, cuando la persona produce defensas. O sea, el cuerpo recibe desde el día 1 el virus, está en tu nariz. Pero el cuerpo se va a demorar en defenderse, en armar un ejército de anticuerpos que se defienden. ¿No es cierto? La prueba serológica descubre esos anticuerpos. O sea, pueden usarse ambas de acuerdo al día de la enfermedad, pero la serológica, él insiste, es muy útil para ver la distribución geográfica de la infección, dónde está el mayor número de casos. Entonces, la molecular te descubre el virus en la nariz el día 1, pero la serológica ya te descubre la infección. ¿Cuándo? Cuando el paciente ya se está defendiendo, cuando el cuerpo ya está haciendo los anticuerpos para defenderse. Entonces, hay una ventana de 5 días donde, en efecto, una persona que puede haber salido negativo a la prueba serológica puede salir positivo a la prueba molecular. Esa es la explicación. ¿Sirve la prueba serológica? Sí, sí sirve. Y hay que utilizarla, porque es evidente que las personas que salgan positivo en la serológica son personas que tienen más de 5 días enfermos, que por tanto además han contagiado. Entonces, sí es una prueba útil. Ya se compró, se van a comenzar a aplicar la próxima semana, se va a encontrar muchísimo más casos, porque en el Perú recién nos estamos acercando a los 8.000 test, ¿cierto? Estamos encima de los 400 casos diagnosticados, pero todavía falta muchísimo más por investigar.
Lo que sí es creo que una noticia esperanzadora es que todavía el número de personas en UCI es bajo y completamente manejable para el sistema sanitario peruano. Si lo mantenemos así, porque nadie más se contagia, sería una estupenda noticia. Pero para que eso suceda, nos tenemos que quedar metidos dentro de las casas y no tener contacto humano. El contacto es humano-humano. Una persona que ya está contagiada puede terminar contagiando 3.000 personas en 14 días, sin haber hecho los síntomas, porque a su vez esas personas que ella contagia a otros, se arma un arbolito, ¿no? Pero si esa persona que está contagiada la encierras, no tiene contacto humano con nadie, a los 14 días muere el virus y se acabó, no contagia a nadie más. Esa es la idea de la cuarentena nacional. Pero para hacerlo bien, nos tenemos que cuidar todos, evitar el contacto humano. Yo sé que es muy difícil, pero es la única forma de hacerlo. María, nos están preguntando, hablaste con Raúl sobre la segunda ola. Así es. Y eso es muy importante, me parece. Claro, ¿qué pasa? Imagínate lo que está pasando en China, que están preocupados por ese tema. Wuhan es una ciudad en este momento limpia de coronavirus. No hay. Pero comienzan a entrar personas de otras provincias de China que sí están infectadas. Y arranca el proceso nuevamente. Comienzan a contagiar. Y esas personas a su vez contagian a otras. Y se te desborda de nuevo. Porque la enfermedad no ha sido erradicada del planeta. A diferencia de otras enfermedades que sí han sido erradicadas. O sea, por ejemplo, la viruela, ¿cierto? Una peste, además, que fue terrible para la humanidad. Ya no existe. Existe en un tubo, en un laboratorio, pero no existe en el mundo. El ébola acaba de ser erradicado en África a punta de contención. Básicamente a punta de contención. Y el ébola tiene una letalidad de 60%. O sea, te da ébola y de cada 10 se mueren 6. Pero fue erradicado de la humanidad a punta de contención. Esta enfermedad está en expansión, no ha sido erradicada. Estas cuarentenas ayudan a erradicarla, pero van a haber más cuarentenas. O hasta que no la erradiquemos, no hay forma, o hasta que no haya una vacuna, o hasta que no haya un tratamiento 100% efectivo, no hay forma de que esto quede en el ambiente, porque de nuevo, se expande a toda velocidad. Ponte a pensar, con todas las medidas que hemos tomado, la enfermedad empezó a fines de noviembre, el primer caso detectado. A fines de noviembre. Durante diciembre no se hizo nada porque en realidad China no quería, y hay una crítica a las autoridades chinas, aceptar lo que estaba pasando. Los médicos chinos han muerto, muchos en el proceso, batallaron duramente para alertar a las autoridades que en enero toman estas medidas drásticas. Pero estamos en marzo. O sea, es muy rápido y mira la velocidad de contagio. La velocidad de contagio aún de las medidas de cuarentena más severas del mundo. En este momento toda la India está en cuarentena. Es la segunda población más grande del planeta después de China. Toda la India en cuarentena. O sea, es impresionante lo que este virus ha hecho en materia de velocidad de contagio. Ese es el problema central. Para países pobres es tremendo. África, que sería normalmente el continente cual esta enfermedad arrasaría, porque arrasan las enfermedades en África justamente por la debilidad de sus sistemas sanitarios, no está siendo tan letal porque hay un problema demográfico. África es un continente joven, como Europa es un continente viejo y China es un continente de muchos viejos, por la política de un solo hijo, etcétera. África es joven. África joven se va a enfermar, pero no va a ser la parte crítica respiratoria de la enfermedad, porque si bien ningún joven está libre, eso hay que decirlo, esta enfermedad no ataca a los jóvenes en su forma virulenta, ataca a los viejos. Y ahí la gran diferencia. Pero que haya una segunda ola, en la medida en que no se erradique, entran casos importados en una zona limpia y vuelve a empezar la misma enfermedad. Salvo para los que son inmunes, pero eso siempre van a ser una minoría. Hasta que se inmunice, o sea, dos posibilidades, se inmuniza toda la sociedad o finalmente se encuentra una vacuna en unos 18 meses, 12 a 18 meses. Así es, Rosa María. Rosa María,
Ayer la señora presidenta del Tribunal Constitucional habló sobre los derechos que están suspendidos durante un estado de emergencia. No sé si podrías recordarnos un poquito, porque... Son solamente 4. No se olviden de esos 4. El derecho de tránsito, el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la libertad y seguridad personal. Es decir, la posibilidad de que me detengan sin mandamiento escrito y motivado del juez y sin flagrancia. Nada más. No se ha perdido el derecho a la dignidad, no se ha perdido el derecho a la vida, no se ha perdido el derecho a la intimidad, ninguno de esos derechos. Y vemos que mucha gente los viola, porque humillar a seres humanos, ¿cierto? Revelar datos íntimos de personas enfermas, pedir que le metan bala a la gente que sale a la calle, eso es parte de la imaginación popular. Eso no se ha suspendido en ninguna parte y no tendría por qué suspenderse tampoco. Pero mucha gente cree que sí, ¿ah? Porque dicen, en estado de emergencia tienen derecho a matarte, dicen, a desaparecer. Tiene que leer su constitución, está bien claro, ya lo hemos repasado varias veces. Artículo 137 de la Constitución, estados de excepción, son 2. Estado de emergencia y estado de sitio. En el estado de sitio, sí, se suspenden todos los derechos, pero el decreto tiene que establecer cuáles quedan vigentes. No se ha aplicado nunca el estado de sitio en el Perú, nunca. Estado de emergencia, 4 derechos. Libre tránsito, derecho de reunión, inviolabilidad de domicilio y seguridad y libertad personal. Nada más. Y en el estado de sitio sí. Hay más restricciones. El estado de sitio funciona al revés, es decir, todo se suspende, salvo lo que el decreto diga que no se suspende. ¿Sí? Y acuérdate que el artículo 2 de la Constitución, con todos los incisos que tiene y todos los numerales que tienen, tiene un largo listado de derechos constitucionales. No se ha suspendido la libertad de conciencia, no se ha suspendido la libertad de asociación, no se ha suspendido la libertad de trabajo, no se ha suspendido la libertad de empresa, no se ha suspendido el derecho de propiedad, nada de eso se ha suspendido. Yo no sé por qué hay esta vocación de, digamos, dictatorial, autoritaria, interna en cada uno, que quieren que se suspenda todo. No se ha suspendido. Entonces, con lo que se ha suspendido, es exactamente lo que se necesita, está acotado a la situación. ¿Qué se necesita? Que la gente no se reúna. Perfecto, se suspende el derecho a reunión. Se necesita que la gente no transite libremente. Se suspenden los viajes interprovinciales e internacionales y se suspende la libertad de tránsito durante el toque de queda. Se suspende, en el caso nuestro, las 24 horas del día la libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque hay un bien mayor, que es la salud pública. El bien mayor justifica en la ponderación de derechos, ¿no es cierto?, el recorte de estas libertades. Pero ¿por qué voy a perder el derecho a la dignidad? ¿O por qué voy a perder el derecho a la intimidad? O sea, los datos de una persona enferma son datos particulares, que no tienen por qué hacerse públicos. No se ha perdido el derecho a la intimidad. Y las personas que están falleciendo no han perdido el derecho a la dignidad. Entonces, ojo con eso también, a todos los medios de comunicación. Sí, porque luego están publicando los nombres. Así es, o estigmatizando pacientes. Así. Fulanito está contagiado y lo persiguen por las calles, ¿no? Eso es inaceptable. Eso produce estigmatización. Entonces, eso no se ha suspendido, ojo, por si acaso. Bueno, Abel, nos tenemos que despedir. Rosa María. Porque voy a tener una entrevista con el arzobispo de Lima a través de RTV en unos minutos. Luego, justamente de este mensaje tan breve que nos ha dado el Papa, pero tan esperanzador, el tema de la oración, y también vamos a conversar varios temas con el arzobispo referidos a esta prohibición de donaciones a parroquias en Lima, que tanta controversia ha causado, pero que tiene un sentido de bien común que él nos va a explicar. Nos vamos despidiendo, Abel. Cuídate, Rosa María, nos vemos y nos reencontramos mañana. Tú también, ya sabes, entrando a la casa, toda la ropa a la lavadora y los zapatos con lejía, por favor. Así es, así tiene que ser. Cuídate, Rosa María, nos vemos. Hasta mañana. Bien, muchísimas gracias. Hasta mañana con el programa. Retornamos a las 8 de la mañana. Cuídense. Chao.
Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.